Hoy es un día especial, una hora especial, un instante, aunque solo sea eso, en que espero ver colmado mi deseo. Debes prepararte con toda conciencia, no sin cierta humildad, a pasar por esta prueba, por esta ceremonia capital. No turbes ya las cosas que nos rodean. Todo es solo un instante. Mantén tu mirada fija en este signo que has ideado. Yo hago lo posible por ayudarte. Es preciso que estés dispuesta, que aceptes este sacrificio con todas sus consecuencias. No debes dudar un solo momento de mis buenas intenciones. Quiero, en cierta forma, revelarte un misterio inaccesible. Quiero dilucidar para que tú lo sientas con toda su inexplicable verdad, el misterio que te mantiene inmóvil ante mí. Comprenderás, cuando llegue el momento de hacer la señal al meneur, cuál ha sido la verdadera significación de este instante. No temas. Considera este ejercicio como una disciplina interior, como una meditación que conduce al éxtasis. Te darás cuenta, estoy seguro de ello, de que tu cuerpo desfallecerá huyendo de ti misma y solo su significado, su esencia última, se concretará en las palabras que tú digas. No tardará en llegar. Debe haberse detenido en el Carrefour a tomar una copa de Calvados para vencer el frío. Eso te da el tiempo necesario para disponerte a recibir esta pequeña ofrenda que yo te hago con el fin de perpetuar una fecha. Es bueno siempre la cifra de los días. Es más fácil recordar las cosas cuando sabemos, al menos, en qué día acontecieron. Recuerda, pues, una a una, las cosas que no deseas olvidar. Dentro de poco tiempo dará comienzo la función y desfilarán ante tus ojos esas imágenes cuya secuencia ha sido minuciosamente estudiada por Farabeuf a lo largo de los años. Su método sigue siendo un secreto, pero no puede dudarse de su efectividad. Vas a iniciarte en un misterio del que solo tú, entre todos los seres humanos, vas a ser partícipe, y yo te lo ofrezco, humildemente, en este día, porque te amo. Comprendo que es un regalo modesto, unos cuantos minutos de un esparcimiento singular. ¿Hubieras preferido que hubiéramos dado un paseo a la orilla del mar, quizá? Sí. Si no se tienen en cuenta las consecuencias ulteriores, aparentemente resulta más divertido pasar unos días a la orilla del mar, en un hotel de lujo, o en una pequeña casa con todas las comodidades. Pasear descalzos junto a las olas al atardecer. Escalar los farallones donde las olas se rompen con un tumbo violento. Caminar tomados de la mano sin decir nada. Todo ello es mejor comparado con el torpe espectáculo del maestro, que apenas dura un instante. Buenas tardes, muy agradecidos por su presencia. Mi nombre es Luis Felipe Rodríguez, soy astrofísico, miembro del Colegio Nacional, quizá la persona menos indicada para hacer la presentación de un evento en memoria de este enorme escritor que fue Salvador Elizondo, pero me va a dar muchísimo gusto hacerlo, que como parte de nuestra labor de miembros del Colegio Nacional, de las conferencias y eventos que tenemos pues la agridulce tarea de recordar con cariño a aquellos que fueron miembros del Colegio Nacional, y en esta ocasión pues estamos recordando ni más ni menos que a Salvador Elizondo, que hace 50 y 51 años publicó un libro, una novela que dejó a todo mundo atónito en el buen sentido de la palabra, y que todavía continúa siendo una obra fundamental de la literatura mexicana. Pues el día de hoy vamos a inaugurar un primer evento en una serie de eventos que vamos a tener a lo largo del año. En este caso se trata de una exposición fotográfica que
nos ha ayudado como curadora la viuda de Salvador, doña Paulina Lavista, y que seguramente ustedes van a, estoy seguro, disfrutar mucho. Los que le hemos dado ya un vistazo, es algo también extraordinario. Entonces, insisto, pues de parte del Colegio Nacional, sean todos bienvenidos, y vamos a aquí escuchar pues palabras que nos van a orientar de otras personas que participan en este evento, y pues ya todos pasaremos a ver la exposición en un momentito. Muchísimas gracias por su presencia, y le doy la palabra a Vicente Quirarte. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como el doctor Luis Felipe Rodríguez lo señaló, hoy comienzan las actividades artísticas y académicas para reconstruir los múltiples caminos de Salvador Elizondo. Dan inicio con una exposición de imágenes y objetos, básicamente libros, cuadernos, preparada por Paulina Lavista, compañera de viaje del gran escritor y fotógrafa, a quien debemos imágenes impresas no solo en el papel, sino en la imaginación colectiva. Salvador Elizondo ingresó formalmente a este Colegio Nacional el 28 de abril de 1981. Su lección inaugural llevó por título Ida y Vuelta, y en ella comienza por desarrollar el concepto del viaje para más adelante referirse a Joseph Conrad y James Joyce, con la promesa de dedicar a ellos sus conferencias, como puede verse en los libros resultantes de su pasión crítica. Al evocar a Conrad, Elizondo señala: el lenguaje de este autor produce la sensación de estar ante algo que no es producto o resultado de una operación meramente técnica de la escritura, sino como ante la manifestación escueta y deslumbrante del arte, en el sentido mágico de esta palabra. Lo anterior puede afirmarse también del autor de Farabev. A medio siglo de la primera publicación de un libro inagotable, queda manifiesta la maestría escritural de su autor, pero también, como habrá de verse en las actividades que se llevarán a cabo en este colegio, su papel como sucesor y como antecesor del arte conceptual. Aunque la escritura fue su pasión constante y a ella debemos páginas inolvidables, fue de los primeros artistas que desde su juventud supo que la búsqueda es más importante que el resultado. Me complace haber sido designado por el Colegio Nacional para coordinar las actividades que Martín Velasco explicará detalladamente, posibles gracias a él y a los otros colaboradores del colegio. Doble honor pronunciar estas palabras en memoria de mi maestro Salvador Elizondo. Lo llamo así porque tuve el privilegio de ser su alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, en un inolvidable taller de creación literaria, donde nos enseñó a desacralizar las estructuras y a no tomarnos tan en serio para tomar en serio a la escritura. Gracias igualmente a Paulina Lavista, podemos asomarnos a las páginas de los diarios del escritor y ver el asombro y la incredulidad que lo invadían cuando, en la entrada del 10 de noviembre de 1980, anota que ha llegado la noticia del Colegio Nacional, donde se le designa como uno de sus miembros. Una fotografía que ustedes van a ver en la exposición lo muestra precisamente a punto, en el momento de salir de su casa, en camino a este Colegio Nacional. Y en su diario, en mayúsculas, se encuentra esta frase que debemos llevar como fe de vida: mientras más asciendas, más dura será la caída. Mantén
lo más que puedas el equilibrio entre tu vanidad y tu verdad íntima. No eres nadie. Por eso, Salvador Elizondo es grande y nunca dejará de serlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca explicar un poco cuáles serían las actividades que se harán durante el 23 y 24 de junio. A propósito de esto, ¿cómo surge esto? Digamos, fue una serie de felices coincidencias que a partir de que Paulina Lavista, con esta generosidad enorme, nos ofreció tener acceso al archivo de Salvador Elizondo, y también durante el proceso de escritura de los diarios de Salvador Elizondo, la edición de 50 años de Farapeu, al estar hablando con ella, nos fuimos dando cuenta que las generaciones recientes han de alguna manera interpretado de manera distinta, muy acuciosa y a lo mejor respetando cierto espíritu de originalidad, con mucha mayor fascinación, la obra de Salvador Elizondo. Y eso nos llevaba como a una pregunta de por qué. Salvador, digamos, es contemporáneo durante algún momento con los grandes escritores que tiene México, pero, digamos, él tiene en ese momento, digamos, un halo de escritura desautorizada. ¿Y qué pasa con los relatos contemporáneos, con las artes conceptuales? Esto es reinterpretado de una manera, podemos decir, con cierta fascinación y prosiguiendo como ese ejercicio. Entonces, de repente nos encontramos que hay toda una tendencia de artes escénicas en la que Salvador Elizondo es inaugurador, ¿no? Cuando él, de principio, lo asumíamos como un escritor, que hay toda una tendencia de fotógrafos conceptuales que retoman su obra y a partir de su obra construyen ejercicios, digamos, simbólicos, completamente exuberantes. Y está en el arte conceptual y está en el arte de video, etcétera. Entonces, de ahí parte la idea de qué mejor homenaje que partir, digamos, de la misma obra de Elizondo y ver cómo ese camino de la escritura continua nos lleva a muchos caminos. En Nemotreptos, que es un pequeño texto que se encuentra en el grafógrafo, Salvador Elizondo empieza con 59 palabras relatando lo que podríamos interpretar como lo que él imagina la sensación de su propia muerte. Después de hacer esas 59 palabras, hay una ruptura en el texto y él escribe: el proyecto consiste en desarrollar esas 59 palabras tantas veces como lo permita una jornada ininterrumpida de trabajo. Se trata de obtener la amplitud de ese movimiento pendular de la imaginación. Se trata de escribir, nada más. No me puedo imaginar un mejor homenaje que continuar con esta misma propuesta que nos hace Salvador Elizondo en el grafógrafo. Es decir, continuar esta imaginación pendular desde la colectividad que se ha construido a partir de la lectura común de Salvador. Entonces, habrá una serie de mesas de diálogo, de reinterpretación, de lectura. Tendremos ejercicios escénicos que interpretan, por ejemplo, va a haber dos espectáculos escénicos que los dos, partiendo desde el mismo Farapeu, llegan a resultados que podríamos interpretar como radicalmente distintos. Vamos a tener conversaciones acerca de todo el arte conceptual que ha derivado de la obra de Salvador Elizondo y tendremos un par de convocatorias. El Colegio Nacional va a lanzar unas convocatorias que parten del uso de las redes sociales digitales y están abiertas a todo público para hacer una serie de instalaciones en el Colegio Nacional en el contexto de estas jornadas de reflexión, remake y lectura.
Y también nos llena de gusto que se incorpora esta convocatoria Telecápita para una serie de relecturas, una instalación de una máquina del tiempo que se va a hacer para interpretar cómo será, bueno, que la gente imagine junto y a partir de la obra de Elizondo, cómo será la literatura mexicana en 50 años. Entonces, cedo la palabra a Jorge Pérez Escamilla, que nos dirá en qué consiste esta convocatoria. Pues gracias, muchas gracias al Colegio de México, al Colegio Nacional, perdón, por la invitación. Como se ha dicho ya en este evento, en este podio, la escritura de Salvador Elizondo es sumamente compleja y también es sumamente generosa. ¿Cómo entender lo complejo? ¿Cómo vincularse con ello? ¿Cómo nos hemos vinculado con ello? Se han escrito muchas páginas alrededor del libro de Elizondo. Se ha insistido demasiadas veces en el fragmento, se ha insistido en esta mutilación que intenta elucidar o hasta cierto punto evocar este acto escénico, este acto terrible que es el enche que aparece en las páginas del libro de Elizondo. Sin embargo, ¿cómo esa serie de fragmentaciones permean hasta ahora? ¿Cómo esa serie de tajos siguen teniendo una vinculación con los escritores, con los lectores de hoy en día? ¿Cómo vincularse con esta tradición que muy a su modo inaugura Salvador Elizondo hace 50 años? Leemos libros de Mario Bellatín, de algunos poetas contemporáneos, y vemos ecos, vemos de pronto destellos que nos podrían recordar la escritura original, si es que hay una escritura original en Elizondo, o esa continuación, ese diálogo abierto, abierto como ese cuerpo que hubiéramos querido contemplar muerto. Desde ahí, Telecápita, que es un colectivo que intenta generar pues una vinculación a partir de algo muy ambiguo que hemos llamado nuevos relatos, trata de investigar cómo este relato fundacional en la literatura mexicana, cómo este relato que tiene una tradición muy particular, que se vincularía con otros escritores raros, como quizá Bernardo Ortiz de Montellano y su Segundo Sueño, con algunas experiencias que llevan al límite tanto la escritura como la lectura dentro de los cánones nacionales, son recibidas por los nuevos públicos, son recibidas por estos nuevos escritores, o ya ni siquiera tan nuevos, sino por estas generaciones que se acercan y se vuelven a deslumbrar y vuelven a quedar suspendidos ante este aparato literario, por llamar de alguna manera al texto de Salvador Elizondo. Desde ahí, en coordinación con el Colegio Nacional, queremos abrir una serie de mesas a las que invitamos al público en general, tanto lectores de Elizondo como académicos, estudiantes de posgrado, gente que tenga algún tipo de vínculo intelectual, emocional, estético con la obra de Elizondo, a participar en estas mesas. Estas podrán encontrarlas en la página de Telecápita, que es telecapita.org, y los invitamos de esta manera a sumarse al festejo, a sumarse a la reflexión, a conformar uno más de estos cortes y que la lectura continúe. De ese mismo modo, como parte del proyecto y tratando de hacer un gesto aparte, pero en conjunto, queremos hacer esta pieza, que no es en realidad una pieza, sino es en realidad una especie de compendio de cómo vemos la literatura mexicana actualmente y cómo imaginamos que serán 50 años. Esto es casi un juego, es una provocación a la que invitamos al público para repensar este presente, para vincularnos con cómo estamos escribiendo y cómo estamos leyendo actualmente, cómo
cuál es la recepción actual de Farabev respecto a hace 50 años y qué vigencia, qué vitalidad, qué tradición está conformando. Esa es la invitación que en conjunto con el Colegio Nacional propone Telecápita, y pues agradecemos mucho la invitación. Las mesas a las que se convocan, los temas y demás, pues estarán presentes en redes sociales, estarán presentes en los distintos soportes electrónicos tanto del colegio como de Telecápita, y pues los invitamos a sumarse a este festejo, pues del modo en que se elige, ¿no? Para terminar, quisiera recordar un fragmento que me parece vital de otro texto de Elizondo, del Ambistoma Tigrinum, donde dice, la digresión no es la esencia, es la vida de la prosa. Los invitamos a esta serie de digresiones y que gocemos este evento, ¿no? Que lo disfrutemos, que vaya, que no hay mucho más que hacer en este planeta. Pues muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos que me acompañen esta noche, o ya tarde, a la apertura de la exposición que presento esta noche, que es la tercera que hago en menos de 5 meses. Estoy agotada, pero ha sido muy satisfactorio para mí, como heredera de los papeles de Salvador, enfrentarme a muchos clues o pistas, estilo Sherlock Holmes, de los caminos que siguió para la excelencia tanto en su escritura como en su pensamiento. Al enfrentarme a 30,000 cuartillas de diarios, 17 cuadernos de escritura, 5 cuadernos de noctuarios y toda la obra que le antecede a eso, que son sus estudios, todo eso pues me deja apabullada y cada vez sube mi admiración por él. Era un escritor que no sufría para escribir, él le fascinaba escribir, siempre estaba lamentándose que no tenía tiempo para escribir. Entonces creo que fue realmente, después de muchas vocaciones, encontrarse a sí mismo en la escritura fue fantástico. Explico en mi texto de presentación de lo que se trata de la exposición, no quiero entretenerlos más, sino invitarlos a que la vean. Soy fotógrafa y no escritora, hablo mal, pero sí explico pues que son unas pistas que vamos siguiendo en su aprendizaje y sus logros académicos. Podemos ver que desde que estaba en el Instituto México, bueno, fue un hombre que, para empezar, el destino lo llevó por muchos lugares. Su padre fue nombrado diplomático y a los 3 años y medio viajó a Alemania. Aquí están las pruebas, porque quiero presentar al público pues las pruebas de lo que realmente hizo. Y entonces vivió en la Alemania del Tercer Reich, y con una serie de cuentos o libros infantiles asombrosos, como el Struwwelpeter, que es un libro del Dr. Hoffmann que leían usualmente los niños alemanes del Tercer Reich, y que quiero que ahora leen, y que todavía yo leí con una amiga alemana de niña, un cuento aterrador de un niño que le dice a la mamá, no te chupes el dedo, porque si te lo chupas va a llegar el sastre y te lo va a cortar. Entonces, el niño se chupa el dedo, llega el sastre y le corta los dedos. Es un cuento infantil, y el último cuadro es el niño con los dedos sin pulgares. Bueno, entonces, si esa literatura leían cuando eran niños, pues obviamente todo eso se fue quedando en el escritor, para después escribir, por ejemplo, Ein Heldenleben, que es uno de los mejores narraciones que hizo Salvador, porque escribió Farabev y seguimos admirando a Farabev, pero hay mucha otra literatura asombrosa que hizo. Ein Heldenleben cuenta su historia del colegio alemán. Aquí presento las evidencias de su estancia en el colegio alemán, sus calificaciones, su libro, un libro con el diseño del Tercer Reich, que fue al colegio alemán en México, y presento el manuscrito de Ein Heldenleben. Entonces, esas experiencias le fueron produciendo libros. Después fue internado, y es muy curioso este dato.
eso lo investigué, está estudiando el quinto de primaria y sus padres se divorcian y lo mandan sin ninguna justificación a estudiar internado en una escuela militar en Estados Unidos. No termina el quinto de primaria, entonces se enfrenta al inglés y estará 3 años y medio, donde se sale con el rango de teniente. De manera que todas estas experiencias después la cuenta después en Elsinore, un cuaderno que es otro de sus grandes libros para mí. De manera que no quiero extenderme más, sino invitarlos a que por ustedes mismos viajen conmigo en estos caminos de Elizondo a través de mis fotografías de época también y documentos que presento esta noche. Por último, quiero agradecer al Colegio Nacional esta maravillosa acogida que tienen con uno de sus miembros más orgullosos. Él estaba muy orgulloso de estar aquí y creo que estaría muy contento de que yo estoy hablando hoy, porque tenía mucho miedo de que yo hablaba muy mal. Así que, Salvador, desde aquí trataré de hacer el mejor papel y los invito a ver la exposición. Muchas gracias.